Si estás fuera de tu país, seguramente puedes ponerte a pensar en ese momento en que sentiste que la vida te susurraba, ya no puedes seguir aquí, necesitas moverte y no sabías si era tu intuición, si era locura o simplemente era esa necesidad de respirar algo distinto y salir de esa rutina tan agotadora. Mi nombre es Camille Guerra y soy la creadora de este canal. Hoy quiero contarte un trocito de mi historia que iré contándote en cada uno de mis videos y espero que alguna de estas coincida contigo, te haga sentir muchísimo mejor, sentir que no estás sola y por supuesto que te sientas acompañada en este camino que se llama vida. Yo soy de Venezuela y mi primer movimiento fue ese en el que decidí que ya no quería estar más allí. Dejé mi casa, mi familia, mi carrera, mi trabajo, todo lo dejé, metí toda mi vida en dos maletas y mi primer destino fue Argentina, Buenos Aires. Lo primero que quiero decirte es que esta no es una historia de éxito inmediato. Mi camino ha sido un camino largo, ha sido un camino de un paso a paso, una montaña rusa de emociones, de incertidumbre, mucha incertidumbre, pero también de momentos en los que he tenido que sentir o he tenido que apoyarme muchísimo en la fe. En la fe hacia el universo, hacia lo que tú consideres, pero sobre todo en la fe a mí misma. Y creo que esa ha sido la base de todo. Y por supuesto, no es algo tan sencillo, no es algo mágico, es algo que tienes que trabajar día a día porque muchas veces se pierde de vista el creer en ti, creer en tus capacidades y, por ejemplo, a mí me pasa que en muchas ocasiones he sido la estudiante eterna o la que considera que no sabe lo suficiente como para lanzarse y explotar todo su potencial. Pero eso va a quedar para otro video. Hoy quiero contarte mi historia de ese primer salto en el que decidí dejar Venezuela y mi zona de confort para embarcarme hacia un nuevo destino que es Argentina. Y literalmente cómo todo esto me cambió en todo el sentido, a nivel físico, a nivel emocional y cómo todo esto cambió mi vida. Recuerdo perfectamente ese momento en el que mi familia me acompañó al aeropuerto. Claro, yo tomo la decisión, fue todo un proceso, dejé mi trabajo, estudié pastelería, porque siempre me ha encantado la cocina y desde pequeña mi mamá ha estado allí enseñándome y apoyándome, mi abuela también. Y eso ha sido algo muy importante porque me recuerda, me da esa sensación de estar en casa y de compartir con mis seres queridos. Por eso es que me gusta tanto la pastelería. Entonces decidí estudiar y dije, voy a estudiar un oficio para tener algo como base, porque definitivamente no quería saber nada de mi carrera en ese momento. Y nada, decidí empezar a investigar. Pensé en Argentina, así como que tú agarras un mapa mundi y le das la vuelta y dices, bueno, me voy para acá. Bueno, realmente no fue tan así. Siempre quise ir a conocer Argentina porque son unos súper grosos en todo lo que se refiere a pastelería. Osvaldo Gross es uno de mis chefs favoritos y mi ilusión era conocer a Osvaldo Gross. De hecho, lo conocí, me firmó uno de sus libros y ese momento fue maravilloso. El caso es que hice todas las investigaciones pertinentes, yo sola investigando cómo me voy, dónde me voy a quedar, cuánto cuesta el pasaje. En ese momento recuerdo conversarlo con mi mamá y decirle, mamá, me voy a Buenos Aires. Siento que este es el momento perfecto porque aquí en Venezuela era una situación bastante complicada y creo que eso ya
se conoce a nivel mundial. Hoy más que nunca se conoce cuál es la situación de nuestro país. El punto es que yo no sabía nada, no sabía cómo me iba, no sabía qué me esperaba, no sabía qué iba a hacer, no sabía cuándo iba a hacerlo, pero esa voz en mi mente, mi intuición me decía, muévete, 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 es tu momento de brillar, es tu momento de crecer, de expandirte. Y bueno, sí, que le hice caso. El caso es que empezamos a investigar, eh, reuní el dinero haciendo algunas cosas. En ese momento, antes de irme, había apostado por tener una pastelería y definitivamente no sucedió. Así que todo esto que había adquirido anteriormente me ayudó a poder luego comprar mi pasaje y llevarme unos ahorros para poder vivir, mientras que entendía cómo funcionaba el país, qué era lo que iba a hacer, hacía todos mis trámites de extranjería y mientras me acomodaba y me adaptaba a ese nuevo lugar, completamente desconocido, no conocía a nadie, no tenía familia allí, no tenía amigos, me iba sola. Y sí, con mucha fuerza y valentía, llegó el día de ir a comprar el pasaje. Mi familia me acompañó, compramos el pasaje, sientes emoción, pero también muchísimo miedo y tristeza porque es dejar tu casa, es bastante emotivo. Y bueno, lo pienso y sí que me genera bastante emoción y seguramente que muchos de ustedes lo han sentido y no es algo fácil. Es algo genial, sí, pero a la vez no. Llegó el día de irme, me acompañan al aeropuerto, eh, organizo todo mi viaje, organizo las maletas. Recuerdo que encontré un sitio para quedarme apenas llegar. Era como una especie de Airbnb, porque no conocía nada. Y se vino ese viaje. Un viaje largo. eh, Iban muchísimos venezolanos en ese avión que también iban a buscar un nuevo rumbo, a buscar una nueva oportunidad para sentirse mejor consigo mismos y al final poder ayudarse a ellos mismos, crecer como personas, crecer a nivel profesional y también poder ayudar a su familia, porque eso es lo que tienes en mente cuando dejas tu país. Por lo menos en mi caso es así. Recuerdo que ese día llegué aproximadamente a las 6 de la mañana, mientras que hacía todo el trámite, pasabas por migración, buscabas tus maletas, salí como a las 8 de la mañana del aeropuerto. Me tomé un taxi, que en ese momento no sabía si estaba bien, no sabía si estaba mal, no sabía si el precio que me estaban cobrando era el justo. Luego me enteré después de entender cómo funcionaba la economía en este país, que, que de hecho me habían cobrado bastante, mucho más de lo que era debido. Pero bueno, creo que esas son novatadas que vives cuando eres un extranjero en un país nuevo y no conoces absolutamente nada. Te estás aventurando a lo que vaya a ocurrir. Y eso es lo que también lo hace interesante, es algo fresco, es algo novedoso que te hace encender esa chispa por dentro y también te hace sentir más creativo en el sentido de qué voy a hacer, cómo voy a hacerlo y llegué aquí, ok, ya estoy aquí, ahora qué voy a hacer, hacia dónde me muevo. Nada, tomé mi taxi, llegué al sitio, me ubicaron, tuve que esperar un par de horas para que llegase la persona y me diera las llaves del sitio donde iba a quedarme. Y nada, me instalé. Lo primero que hice, y seguramente muchos de ustedes también, es que sales, no sabes dónde ubicarte y dices, ok, ¿qué voy a hacer? Te vas a un supermercado. Sí que es diferente porque si vienes de un país como Venezuela, que en ese momento había una crisis económica bastante fuerte, no conseguías muchas cosas en el supermercado, llegas a un super de otro país y es súper emocionante. O sea, ver cosas nuevas, productos nuevos eh, que no conoces y bueno, que quieres probar. Ver las panaderías, los lugares cercanos, porque realmente lo que hice fue dar una vuelta por la manzana, una vuelta de reconocimiento. El punto es que me fui y dije, ok, ¿cómo voy a cocinar? Nada, fui al chino más cercano, me compré un sartén, un plato, un par de cubiertos, un vaso y fui al supermercado, compré algunas cosas y bueno, pasó la noche.
Sí es verdad que era primavera y hacía un poco de frío. En la noche bajó la temperatura y recuerdo que al día siguiente tenía que salir a hacer unos trámites y cosas y bueno, investigar, ver cómo era la ciudad y definitivamente no estaba preparada. No tenía ropa eh, adecuada a ese tipo de clima que es completamente distinto al clima de Venezuela. Y ese día cayó un palo de agua que, o sea, yo me quedé pasmada, estaba congelada, estaba empapada, no sabía dónde estaba. Afortunadamente en ese país hablan español, pero sí que el acento es distinto, utilizan algunas palabras diferentes y nada, vivir la experiencia. Recuerdo que en ese momento me acerqué a un policía y le dije, yo vivo aquí, estoy perdida, compré un paraguas y nada, empezar a investigar para poder adaptarme, comprar ropa adecuada al tipo de clima que hay en Buenos Aires, que realmente cuando es primavera es fresco, pero si baja la temperatura o llueve es bastante intenso y en invierno el frío es muy, muy intenso, muy, muy intenso. Y era la primera vez que vivía en un lugar así. Sí, antes había viajado, pero es distinto cuando tú vas de turista porque te adaptas al sitio y lo que haces es disfrutar. Ahora iba a vivir aquí. Total que bueno, un montón de experiencias que lo que cada día me enseñaban era a soltar, a conocerme a mí misma, a entender cuál era mi capacidad creativa y mi capacidad de resolución y a salir adelante, porque eso era lo que quería. Evidentemente sabes que cuando vas a un país nuevo, mientras que estás en el trámite de residencia y todo eso, trabajas haciendo lo que sea. Yo trabajé en Caminito, que creo que la mayoría de los extranjeros vamos a trabajar a Caminito o en las zonas que están alrededor vendiendo artesanías y cositas que van a comprar los turistas. Eh, bueno, trabajé en pastelerías, en panaderías y al final sí que tuve un empleo relacionado con lo que hoy hago, que es la dietética y la nutrición. Y eso me enseñó muchísimo, de verdad que fue una experiencia genial. El caso es que hoy día en Argentina tengo amigos, es un país que me encanta porque es un país muy híbrido, muy rico en cultura, la gente es súper cariñosa, la gente es súper amable, como todo en todos lados. Sí que hay gente que seguramente no compagine mucho contigo, aparte de que no es como que le vayas a caer bien absolutamente a todo el mundo, haces lo mejor que puedes. En Argentina viví muchísimas experiencias y una de las más importantes es que en el tiempo que viví allá, en ese país, estuve experimentando porque mi mente evolucionó un montón, yo evolucioné un montón, estudié yoga, estudié reiki y estaba sumergida en ese mundo de el bienestar, la conciencia plena, cuidarte a ti misma, la meditación. He hecho un montón de cosas que también se quedan para otros videos, que están súper interesantes y les voy a contar mi experiencia en cada una de esas cosas que hice en Argentina y que aprendí y que hoy en día me hacen ser la persona que soy. Eh, Me han ayudado muchísimo. El punto es que, sobre todo con el tema de alimentación, es un país donde puedes aprender muchísimo. Yo iba a muchísimos talleres, alimentación saludable, alimentación consciente, crudo y vegana, vegana, vegetariana, o sea, un montón de cosas. En Argentina me certifiqué como coach en alimentación natural. Esa experiencia me encantó y me ayudó muchísimo porque estaba a la par trabajando en la clínica en el sector de alimentación y eso fue una experiencia genial. Tengo muchísimos amigos. eh, Fue una experiencia maravillosa y hoy en día puedo decir, ya que conozco varios países, que es uno de mis países favoritos. Me encanta. La gente es súper amable, súper cordial, como ya lo dije anteriormente. Las personas que conocí allá me hicieron crecer muchísimo. Eh, y todo esto me ha llevado a entender que no importa lo que tú decidas hacer.
Lo importante es que tengas la convicción y el corazón para hacerlo, la confianza en ti misma y en tus capacidades, porque eso es súper, súper importante y a veces lo olvidamos o lo dejamos de lado, no creemos en nosotros mismos y eso nos tira para atrás totalmente. Y que estés abierta a nuevas experiencias, a experiencias que te hagan crecer, a experiencias que te hagan evolucionar y cuando sientas que ya no es tu lugar, cuando sientas que tienes que seguir creciendo aún más, cuando sientas que tienes que seguir cultivando tu mejor versión, toma la decisión correcta con tu corazón, siguiendo tu intuición y sigue dando ese salto y apostando por ti misma. Esto era lo que quería comentarles. Ha sido una experiencia genial. Si es verdad que extrañas a tu familia, deseas reunirte con ellos porque en Venezuela somos muy familiares. Y, por ejemplo, yo amo estar con mi familia, me encanta, es algo muy, muy importante para mí y cuando estás fuera de casa tienes que apañártelas. Hay momentos en los que lloras, hay momentos en los que te sientes super down, hay momentos en los que te sientes muy feliz, aprendes a ver tus capacidades, aprendes a crecer, aprendes a ser creativa, por lo menos esa ha sido mi experiencia, aprendes a salir adelante, te planteas cuáles son tus metas y cuál es ese objetivo que quieres lograr, el por qué haces algo para llegar a ese objetivo que quieres lograr. Eh, Espero que esto les haya servido como un poquito de motivación para seguir adelante, entender que los casos de éxito no son inmediatos, que se dan paso a paso y que lo importante es la constancia. Constancia, creer en ti y seguir avanzando. No escuchar eso que te tira para atrás, que no quiere que avances. Siempre cree en ti, cree en tu propósito y piensa que viniste a este mundo a entregar tus regalos y a hacer de este mundo un mundo mejor. Y eso es lo que queremos. Nos vemos en el próximo episodio de esta serie de cómo he cultivado mi mejor versión y cómo sigo cultivando mi mejor versión cada día. Nos vemos y espero que te haya gustado y que te hayas sentido identificado con alguna de esas partecitas o trocitos de mi experiencia emigrando a mi primer país. Nos estamos viendo en el próximo video.